¿Para qué tipo de auditores determina la competencia de la norma IATF 16949? A. Auditor interno. B. Auditor de segunda parte. O C. Auditor de tercera parte. Si respondió A, auditor interno y B, auditor de segunda parte, es correcto. Para el caso de los auditores internos, la organización debe tener uno o más procesos documentados para verificar que los auditores internos son competentes tomando en cuenta, o sea que no es obligatorio, cualquier requisito especificado por el cliente. Los auditores de segunda parte deben, es decir, que es un requisito obligatorio, cumplir con los requisitos específicos de los clientes para la calificación de auditores y demostrar la competencia. Además de los puntos antes mencionados, la organización debe mantener una lista de auditores internos calificados. Los auditores del sistema de gestión de la calidad, los auditores del proceso de fabricación y los auditores del producto deben todos estos tener la capacidad para demostrar la siguiente competencia. En primer lugar, el entendimiento del enfoque del proceso automotriz para la auditoría, incluido el pensamiento basado en riesgos. El segundo punto está relacionado con el entendimiento de los requisitos específicos del cliente y de la organización aplicables. El tercero está relacionado con el entendimiento de los requisitos de las normas ISO 9001 e IATF 16949, los que sean aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría. En cuarto lugar, tenemos el entendimiento de los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionadas con el alcance de la auditoría. Y en quinto lugar, tenemos el entendimiento de cómo planificar, realizar e informar una auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría. Además, los auditores del proceso de fabricación deben demostrar entendimiento técnico de uno o más de los procesos de fabricación a ser auditados, incluidos el análisis de riesgos de los procesos, tal como el AMEF de proceso y el plan de control. Los auditores del producto deben demostrar su competencia al entender los requisitos del producto y utilizar el equipo de medición y ensayo pertinente para verificar la conformidad del producto. Cuando se proporcione formación para lograr la competencia, debe conservarse información documentada que demuestre la competencia del instructor con los requisitos anteriores. En relación a la competencia del auditor, para el caso del auditor interno se deben realizar actividades para el mantenimiento y la mejora de la competencia. En relación a los conocimientos del auditor del sistema de gestión, tenemos que debe contar con conocimientos genéricos y habilidades, también conocimientos y habilidades específicas de la disciplina o sector, los procesos y requisitos aplicables, de igual manera conocimientos genéricos y habilidades del líder del equipo auditor y conocimientos y habilidades para auditar sistemas de gestión que tratan múltiples disciplinas. Para el caso del auditor del proceso de fabricación, los conocimientos están relacionados con el proceso de fabricación, el análisis de riesgo del proceso, el AMEF del proceso y el plan de control. Para el caso de un auditor del producto, los conocimientos con los que debe contar son aquellos relacionados con los requisitos del producto y el equipo de medición y ensayo. Como mencionábamos antes, es importante contar con un listado de auditores. Aquí tenemos un ejemplo de un formato con consideraciones de la información que podría contener: el nombre de la persona que aplica como auditor, el cargo y el tipo de auditor al que aplica. Tenemos también que abajo tenemos unas claves para asignar el tipo de auditor según corresponda. Puede ser auditor interno, auditor de segunda parte, auditor del proceso de fabricación o auditor del producto. También es importante realizar una evaluación del auditor. Aquí tenemos un ejemplo del formato con las consideraciones de la información que podría contener. En primer lugar, se registra el nombre de la persona que se va a evaluar, la fecha en la que se realiza la evaluación y tenemos en la primera tabla los requisitos a cumplir, donde se asigna la puntuación de acuerdo a las características de la persona que se va a evaluar. Es importante que en este caso del ejemplo se tenga en cuenta que el puntaje mínimo para ser aprobado es de 10 puntos. Estos puntos los vamos a obtener de acuerdo a las tablas que vienen en la parte inferior, donde se definen cuáles son los puntos que se asignan a cada uno de los requisitos. Viene una tabla en relación a la escolaridad, también a la experiencia de auditorías, también a los conocimientos para auditar el proceso, los conocimientos para auditar el producto, la experiencia en auditorías y la formación. Una vez realicemos esa evaluación, podemos obtener un resultado final que lo vamos a registrar en la casilla de calificación obtenida y vamos a definir si esta puntuación cumple con el requisito establecido, es decir, que se obtenga un puntaje mínimo de 10 puntos. Ahora, ¿qué más debería considerar para elegir el personal adecuado para una auditoría interna? A. Los criterios establecidos por la casa certificadora.
B, el comportamiento personal o C, el tiempo que lleva trabajando en la organización. Si respondió B, el comportamiento personal, es correcto. Las consideraciones que vamos a tener en cuenta es que el personal sea decidido, es decir, seguro de sí mismo. También que sea diplomático, colaborador, que sea de mentalidad abierta, perceptivo, versátil, observador, abierto a la mejora, sensible culturalmente. También es importante que sea ético, que actúe con fortaleza. Los auditores deberían mostrar un comportamiento profesional durante el desarrollo de las actividades de auditoría. ¿Quiénes podrían conformar el equipo de auditoría? A, el auditor líder, B, el auditor o C, un observador y o guía. Si respondió A, auditor líder, B, auditor y C, observador y o guía, es correcto. Tenemos que el equipo auditor se conforma por las personas que realizan la auditoría. El auditor líder es la persona que tiene conocimientos de la organización sobre la norma IATF 16949 y ha participado en auditorías del sistema de gestión. El auditor es la persona que maneja la norma IATF 16949 y conoce las actividades de la organización. El guía es la persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor. Y el observador puede ser uno de los clientes que requiere que la organización esté certificado en la norma IATF 16949. La persona que gestiona el programa de auditoría debería nombrar los miembros del equipo auditor, incluyendo el líder del equipo y cualquier experto técnico necesario para la auditoría específica. ¿Qué actividades se realizan para planificar la auditoría interna? A. Revisar la información documentada pertinente del auditado. B. Agendar las actividades a realizar durante la auditoría. O C. Asignar el equipo auditor. Si respondió A. Revisar la información documentada pertinente del auditado. B. Agendar las actividades a realizar durante la auditoría. Y C. Asignar el equipo auditor, es correcto. Tenemos que en el plan de auditoría interna se debe considerar lo siguiente: revisar información, y aquí se debe especificar que debe ser información que esté asociada con los procesos del sistema de gestión, el producto, requisitos específicos del cliente, requisitos legales, entre otros que apliquen. También es importante agendar en el plan las actividades a realizar durante la auditoría de acuerdo a lo que se vaya a revisar, y también es importante registrar el equipo auditor, donde se selecciona y ya se designa el personal que participa en la auditoría. Toda esta información se registra en el plan de auditoría interna. Si ya ha definido el equipo auditor, ¿qué debería hacer ahora? A. Realizar la auditoría interna. B. Evaluar el equipo auditor. O C. Coordinar fechas para la auditoría externa. La respuesta correcta es A. Realizar la auditoría interna.